Bueno, hay una narrativa histórica que no es nueva, sino que ya tiene muchísimas décadas y que ha implicado muchísimos sucesos históricos alrededor de esta dicotomía, dilema. Yo le llamo falacia a estas alturas porque, bueno, realmente esta narrativa nos las han intentado vender o imponer, ya sea de uno o del otro lado, para el caso, por momentos es lo mismo, pero que si bien tiene una cuestión ideológica, es innegable que también ha tenido implicaciones prácticas, incluso hasta la fecha. Esta dicotomía o este dilema, este gran dilema político, tiene que ver con lo que es, dentro del espectro político, la tendencia de la izquierda versus la tendencia o la corriente de derecha. Es algo curioso que durante al menos los últimos 50 años hemos estado debatiendo prácticamente todo lo que tiene que ver con la política respecto a estas dos posiciones, que se contraponen en la teoría, pero que cuando ya intentamos en el fondo entender de qué trata la izquierda y de qué trata la derecha, se puede poner un tanto difuso. Sin embargo, a la vez se puede delimitar perfectamente lo que una tendencia procura y lo que la otra evita y viceversa. Esto, en resumidas cuentas, se resume a tratar de entender hoy, en este mundo y en estos tiempos, de qué trata la izquierda y de qué trata la derecha. Y la gran mayoría de las personas se sitúa, si es que está un tanto involucrada en estos temas, porque hay quien no tiene ni la más mínima idea, hay quien de hecho, yo diría que de hecho es la vasta mayoría, no tienen una idea muy clara, incluso aquellos que se sitúan en una u otra, no se sitúan de manera precisamente documentada, informada, generalmente se sitúan por simpatías. Si un político, digamos, de derecha les cae mal, entonces se sitúan en la izquierda, y si un político de izquierda, digamos, les cae mal, de igual manera hacen lo propio y se sitúan del lado de la derecha. O sea, es más un tema por momentos de simpatías que de un entendimiento profundo de lo que intenta, o en su momento intentó, explicar esta línea ideológica que no solo se queda en la cuestión de izquierda y derecha, sino que ya trataré de profundizar un poco hacia dónde, en esencia y en profundidad, va un tanto más esta cuestión de izquierda y derecha. Pero para no extendernos demasiado, porque esto no estoy intentando con esto realmente hacer un gran análisis histórico y de todo lo que ha implicado ambas corrientes ideológicas, lo importante que tenemos que entender hoy es que sigue existiendo. Sigue existiendo la narrativa, sigue existiendo la parte teórica, digamos una parte teórica que no es precisamente aplicable, y también existe una parte que sí es aplicable y que sí sucede, y que sí se puede, aunque no sea 100%, digamos, al pie de la letra, sí se puede llegar a identificar cuál es la gran diferencia entre ambas. Entonces, digamos, y para poner ejemplos concretos, hoy, por ejemplo, en Latinoamérica, que no es nuevo, insisto, porque es histórico, llevamos varias décadas con sucesos y no menores, bastante contundentes, que han básicamente escrito nuestra historia como países latinoamericanos, nos hemos tenido que enfrentar a esto. En otras palabras, en resumidas cuentas, como nos los venden es a gobiernos de izquierda o a gobiernos de derecha. Ahora, aquí que lance la primera piedra quien crea que los de izquierda son impolutos o los de derecha son impolutos. Sin embargo, yo, y esa es una cuestión que suele suceder muy a menudo, cuando tú le preguntas a alguien, antes de a qué político apoya, con qué corriente se identifica más, si es que tiene alguna especie de afinidad ideológica, es muy común que no esté claro hacia dónde se inclina la balanza. En mi caso, lo tengo claro, y es hacia la izquierda. Entendiendo, insisto, que de fondo también puede haber una falacia y un engaño y una farsa en esta supuesta dicotomía de ideologías políticas. Yo me sitúo más en la izquierda, ¿por qué? Porque justamente e históricamente los gobiernos de derecha, a mi parecer, han sido mucho más abusivos, mucho más dictatoriales y que generalmente nunca han tenido una verdadera vocación por el pueblo. Ahora, cualquiera de los que no apoyan a la izquierda me podría decir, no, pero es que hay casos y hay ejemplos y podríamos terminar hasta Maduro diciéndome es que vea a Maduro. Maduro es de izquierda, es un dictador y lo que le quieran poner y colgar a la cruz de Maduro. Y está bien. Aquí el tema es que yo no me voy a poner a desvivir entendiendo ni defendiendo lo que hay que entender no es perfecto. Sin embargo, y con datos y con estadísticas, uno se puede dar cuenta que en resumidas cuentas, para tratar de entender lo que es la izquierda y la derecha, vamos a tratarlo de resumir, porque eso le cuesta mucho trabajo en general a la sociedad. Tratar de resumir en palabras simples lo que implica uno y lo que implica el otro, y básicamente es, la derecha ¿qué quiere? Que haya menos Estado, y que haya más, ellos le denominan generalmente libre mercado, cosa que a la fecha sabemos que es una fantasía. Por el otro lado, la izquierda se ha caracterizado, sí, por una participación estatal importante, más o menos, pero hay una importante participación estatal en los gobiernos, y muchos, y es de ahí donde se agarra la derecha, pues critican al gobierno. Y entonces, ¿cuál es la línea principal de la derecha que toma para atacar a la izquierda? Pues que todos los gobiernos son iguales, que todos los gobiernos son corruptos, que todos los gobiernos y todos los políticos son una basura. Y la verdad es que todos estamos de acuerdo en eso. El gran problema de fondo es que justamente la derecha se aprovecha de ese argumento que en realidad ni es nuevo, ni es muy ingenioso, que digamos, y en realidad es muy tramposo porque todos estamos de acuerdo que los políticos, es más, es creo que hasta un hábito y una buena costumbre, odiar o detestar a los políticos. Pero ese es el único gran argumento de la derecha para criticar a los estados. El gran tema que no se habla en general es la importancia de un estado en contra de lo que sí sucede en la forma práctica y no ideológica, eso es lo más importante, porque es una trampa al final. Esto de querer ver quién es de derecha y de izquierda, porque por ejemplo en toda Sudamérica está una crítica constante y ya te asocian así como un insulto directo y te llaman zurdo. Es que este zurdo, ya va el insulto de por medio. El gran problema, insisto, hay que tratar de entender a qué se refiere esto, porque si se trata de reducir de esta forma tan simplista, no se entiende absolutamente nada. En la práctica, más allá del argüende y del discurso y de los memes y de
todas estas discusiones baratas que hay en la opinión pública, lo realmente importante son los hechos. Y en los hechos, que es algo que no está acostumbrado a hablar la derecha, la realidad es que los estados son importantes y eso basta simplemente entender temas de geopolítica. ¿Por qué son importantes los estados? Porque muchos no lo saben, no lo entienden, no lo han estudiado lo suficiente. Aún no saben que en realidad los estados no son tan fuertes como uno cree. Muchos no saben que los gobiernos no son tan fuertes como uno cree. No saben que los políticos, incluso los presidentes, no son tan poderosos como uno cree. Y esa es una de las principales falsas que ha vendido la derecha durante décadas, haciéndole pensar a las personas de a pie que el presidente es todopoderoso, del país que ustedes quieran. Pero, aún más, presidentes de regiones como África o Latinoamérica, que somos países que no nos hemos terminado de industrializar, en otras palabras, que no somos potencias mundiales, mucho menos poder tienen nuestros estados. Son en realidad muy débiles nuestros estados. ¿Esto qué quiere decir? Que si uno no entiende bien la geopolítica, no entiende realmente en dónde reside el poder. Y en dónde reside el poder, no en los políticos, no en los estados latinoamericanos ni africanos, reside en las grandes corporaciones, en the big corp, en las grandes industrias. Y cuando empiezas a entender cómo funciona el mundo de esa manera, entonces ahora sí empiezas a entender cómo funcionan las cosas. Porque en realidad los que dominan y controlan el mundo no son los políticos ni los presidentes de nuestros muy pequeños e incluso nos insultan bananeros países, sino que quienes controlan y mueven el mundo y el poder y el dinero son las industrias y las grandes corporaciones, industrias de armas, industrias de farmacéuticas, industrias de alimentos, industrias de lo que ustedes quieran. Toda la banca mundial, todas esas industrias conglomeradas controlan al mundo. Recientemente las industrias de tecnología han cobrado muchísimo poder. Elon Musk, por ejemplo, básicamente no es casualidad que se esté metiendo en asuntos que no son ni siquiera de su país, se está metiendo en Argentina, se está metiendo en Venezuela, se está metiendo en México, eso es casualidad, no. Lo que les interesa justamente es que saben que tienen tanto poder, pues que simplemente son capaces de decir qué quieren, a qué hora lo quieren y cómo lo quieren. Y ahí es donde todo el cuento de la derecha se les cae. ¿Por qué? Porque entonces, ¿quiénes serían los únicos que podrían hacer un mínimo contrapeso contra esos grandes poderes? Pues los estados, cosa que la derecha quiere reducir, cosa que la derecha quiere desaparecer. Así que, esto viene a colación de la visita de Milei del presidente argentino a México. Hay que entender que sí, hay una línea de corriente ahora más que nunca, además por las tensiones geopolíticas mundiales, donde claramente se están definiendo dos bandos. Estos dos bandos básicamente son la izquierda y la derecha, no es nuevo. Y esto de fondo todavía más tiene que ver con, pues, este viejo debate del capitalismo contra el comunismo. Eso después lo abordamos en la película de Oppenheimer de Christopher Nolan, si es que les interesa un poco el tema. Él en realidad lo explica de manera excelsa en esa película, pero de momento vamos a lo particular. El capitalismo o comunismo es, digamos, que el cuadro más grande. Vámonos a lo último y más relativamente práctico, o vamos a decir que difundido, que es esta cuestión de gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha. Evidentemente hay dos bloques, y estos dos bloques se identifican o se alinean un poco más entendiendo pues todas las tensiones geopolíticas en el mundo. Ahora tenemos que Milei es declaradamente, según él, un anarcocapitalista. Ya hemos llegado a hablar de lo ridículo que es ese concepto, por cierto, pero es de la derecha, ¿ok? Y por otro lado tenemos en la misma región de Latinoamérica gobiernos como el de México, Colombia, Chile, Brasil, que se alinean más hacia la izquierda. Ahora, ese es el gran tema. Y al final, Milei viene a México a tratar de convencer a los no convencidos, a los indecisos, a los desinformados, a los distraídos, de que hay que hacer libre mercado, de que hay que hacerse amigo de Donald Trump, de que hay que ser amigo de Elon Musk para entregarle nuestra tierra, nuestro patrimonio, y que pues básicamente ponerse de rodillas, ¿no? Y viva la libertad, carajo. Ese es más o menos, en resumidas cuentas, el discurso que viene a dar no solo Milei a México, sino que básicamente se la pasa pregonando por todo el mundo. Él trae la bandera del libre mercado, pareciera como si hubiera vivido en una cueva durante los últimos 15 años y no se haya dado cuenta de que la geopolítica no funciona de esa manera, que el libre mercado es una fantasía, y que los que realmente controlan, mueven el mundo, y basta recordar cómo funcionó la pandemia, y basta que les haga la pregunta quiénes fueron los únicos que se enriquecieron durante la pandemia. Fueron las farmacéuticas, fueron las tecnológicas, fueron las empresas de logística como Amazon, las únicas que ganaron, las únicas que fueron ganadoras y que lucraron con la muerte de miles y millones. No fueron los estados, porque los estados les compraron a ellos. Fueron las corporaciones, fueron los bancos, como siempre. Entonces, por favor, reformulemos que si bien la izquierda no es perfecta, que si bien la izquierda tiene grandes errores, como por ejemplo podría llegar a ser Maduro, pues hay que entender que no por el hecho de tener errores como Maduro, tenemos que estar dispuestos a vender nuestra patria y nuestra tierra y todos los recursos que evidentemente están ansiosos y sedientos las grandes corporaciones del mundo y las grandes potencias con sus respectivos estados, porque eso nunca lo critica Milei. Las grandes potencias que él tanto admira como Estados Unidos e Israel, pues nada más basta ver el nombre de Estado de Israel, porque es un Estado. Y Milei jamás lo critica, lo ha criticado ni lo criticará. Así se llama narcocapitalista, y así uno entiende que la definición de narcocapitalista es aquel que no quiere o no apoya o quiere reducir el Estado. Entonces, lo que hay que entender es por qué esas grandes potencias y grandes países, a diferencia del discurso que trata de imponer Milei, sus estados son sumamente fuertes, porque hay que entender que el Estado de Estados Unidos, porque son muchos estados, Estados Unidos se llama Estados Unidos porque son muchos estados. Y esos estados son muy fuertes, nada más basta ver que California, solamente California, seguramente es mucho más poderoso California que toda Latinoamérica entera, y que toda África entera, y que si quisieran podrían hacer un ejército y destruir a Latinoamérica y África en una sola noche. Entonces, volvamos a entender las cuestiones esenciales y a tratar antes de decir que viva la libertad, carajo, y muerte a los estados, que eso en realidad implicaría la, pues, terminación de nuestros países, y de nuestras tierras, y de nuestras familias, y de todo lo que sigue.